Mi grupo está conformado por mi compañero José Pacheco y por mi persona, Josué Figueredo. Hoy les venimos a hablar sobre la voz pasiva en los tiempos gramaticales. La voz pasiva es una construcción verbal que permite poner el foco de atención en la acción o el objeto de la oración, mientras que el sujeto queda en segundo plano como un rol pasivo. Presente simple en la voz pasiva. La voz pasiva se suele utilizar cuando se desconoce la persona que realiza la acción. También se utiliza para evitar nombrar quién hace la acción, bien porque no es importante o porque no te interesa. Como por ejemplo, el pastel lo hace mi mamá. Presente continuo en la voz pasiva. El presente continuo es una forma verbal que se utiliza para describir acciones que están sucediendo en el momento en que se habla o que sucederá en un momento específico en un futuro, como por ejemplo, el pastel lo está horneando mi mamá. Pasado simple en la voz pasiva. Se usa la voz pasiva para describir eventos del pasado centrado la atención en el objeto de un verbo, para hacer énfasis en quién o qué recibe una acción en lugar de quién o qué la realiza, como por ejemplo, el coche fue reparado por el mecánico. Pasado continuo en la voz pasiva. El pasado continuo describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior. El presente cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. Dicho de otro modo, expresa una acción incompleta o inclusive del pasado, como por ejemplo, el mecánico estaba reparando el auto cuando llegó el dueño. Mi nombre es José Pacheco y yo les vengo a hablar sobre el presente perfecto en la voz pasiva. El presente perfecto en la voz pasiva se usa generalmente para describir algo sobre el pasado que tiene una conexión con el presente. Puede describir una experiencia pasada que tiene importancia ahora, o puede referirse a una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente, o puede expresar una acción reciente que crea consecuencias en este momento. Por ejemplo, el trabajo había sido realizado por un grupo de ingenieros. En este caso se enfatiza que el trabajo ya ha sido completado en el presente y que fue realizado por un equipo de ingenieros. Pasado perfecto en la voz pasiva. El pasado perfecto en la voz pasiva se usa para hablar de una acción o un evento previo que comenzó en el pasado y continuó hasta otro punto en el pasado, y sus consecuencias tienen implicaciones para ese segundo punto en el tiempo. Por ejemplo, el libro había sido escrito por un autor desconocido. En este caso se enfatiza que el libro ya estaba escrito en el pasado y que su autor es desconocido. Futuro simple en la voz pasiva. El futuro simple en la voz pasiva en inglés significa que un sujeto es un receptor de la acción de un verbo. El futuro simple se refiere a las oraciones en futuro que formamos con el auxiliar con will. Por ejemplo, el jardín será diseñado por un paisajista profesional. La voz pasiva que se encuentra en las frases de este texto son: se propuso, se sugirió y se enfatizó. ¿De qué se trata este texto? Este texto se trata sobre una reunión en la que se discutió la implementación de nuevas políticas de seguridad en una empresa, debido al aumento de robos y asaltos en la zona. También se propuso mejorar la vigilancia y instalar cámaras de seguridad. En resumen, la voz pasiva es una herramienta gramatical que podemos utilizar para enfatizar la acción realizada sobre el sujeto en lugar de quien la realiza. Se utiliza principalmente en textos formales o académicos y se puede identificar por la presencia del verbo ser. Es muy importante tener en cuenta que su uso debe ser adecuado y no abusar de ella para evitar la complejidad y confusión en el mensaje. Gracias.